Hola, me da mucho gusto encontrarte. Hoy voy a platicar con Juan Pablo González de Castilla, psicoterapeuta con un posgrado también en artes creativas, docente del Instituto Gestalt de Cuernavaca, que va a impartir el diplomado en ética a partir del próximo febrero de 2026. ¿Qué tal, Juan Pablo? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Así es, gracias Jenny. Bueno, mi formación original es licenciado en Desarrollo Humano. Doy clases en el Instituto de Gestalt ya alrededor de hace 15, 16 años, una cosa así. Y bueno, mis áreas de especialidad son la parte de las artes expresivas, el enfoque centrado en la persona, es un área también que me apasiona mucho, la terapia de grupos, la creatividad. Y desde hace algunos años vengo impartiendo este diplomado en ética, que también me gusta mucho, creo que nos puede enriquecer mucho, y no solo en una cuestión de la labor del orientador o del licenciado en desarrollo humano o del psicoterapeuta o del psicólogo, sino a cualquier persona que esté interesada en mejorar su capacidad de toma de decisiones, conocerse más a sí mismo en varios ámbitos, incluido en la cuestión de valores. Y bueno, pues iremos platicando un poquito de este diplomado. Ok. Juan Pablo, me parece importante como preguntarte la diferencia entre moral y ética, porque a veces decimos, un diplomado en ética le voy a sacar la vuelta porque me van a retacar de deberías y más de los que ya traigo en la vida. No sé. Claro, y me gusta mucho que hagas esta distinción. Frecuentemente allá afuera se usan estas dos palabras de manera indistinta. De hecho, a mi manera de ser, de verlo muy particular, los famosos códigos éticos en realidad serían códigos morales. ¿Por qué? La moral es una serie de valores, reglas o fundamentos que son adecuados o valiosos para un grupo determinado en un momento dado. Y Ujú, entonces ahí sí podemos hablar de que una persona está actuando de manera moral si cumple con esa expectativa, o de ujú. manera no moral si sale de eso, ¿no? Hace poco platicando en una clase justo hablábamos de esto y me decía, les pedí un ejemplo, ¿no? Y me decía uno de los alumnos, bueno, pues si salgo a la calle encuerado, claro, la moral hoy en día nos dice que salir expuesto no es adecuado, no está bien. Y entonces sí, la moral es muy clara entre lo que está bien o está mal. Pero Ujú, hay que recordar que esto aplica a un grupo determinado y en un espacio-tiempo determinado, claro. porque va a ser distinta la moral aquí en México que la moral en Estados Unidos o en Europa o en O Medio Oriente. Amazonas que tal vez no tenga problema en salir desnudo. Claro, claro, o usen simplemente un taparrabos, ¿no? Y entonces, esta serie de valores o normas van a cambiar a lo largo del espacio o el tiempo. Y entonces no podemos hablar de una sola moral. Hay una moral que aplica en este periodo para nosotros, en este grupo social. En este caso, pues también se refleja justo en los códigos con los cuales nos regimos. Si soy terapeuta o psicólogo o orientador, va a haber ciertos códigos que me rijan, como el código ético del psicólogo o el código del orientador. Si soy médico, el código hipocrático, y seguramente habrá otros. Así, si seguimos subiendo en la escala, hasta la misma Constitución, no Claro. es otra cosa que un código moral, ¿no? De lo Mm, que se debe o no se debe de acuerdo a nuestra sociedad. Y es importante que estos códigos se vayan actualizando a lo largo del tiempo. Por otro lado, la ética
si lo ponemos de manera muy sencilla, es el razonamiento detrás de la moral. Ok. Es esta capacidad de analizar, de procesar, de filosofar, porque es más un ámbito filosófico, Ujú. acerca de por qué esto está bien o por qué esto está mal. Y entonces la ética en cierto sentido es neutra, es la ciencia que estudia el proceso con el cual voy a generar una moral. Ya. Y sin embargo, hace un momento decías que la ética es la que nos va a llevar a cabo a elegir, independientemente de los códigos morales, porque Así algunas es. veces, pues a lo mejor voy a pasar por encima del código moral por un proceso interno de decisión. Los códigos morales, qué bueno que existan, para algo están y son nuestra guía. Sin embargo, no son perfectos y eso lo tenemos que entender. Claro, Son perfectibles como un reflejo también del mismo ser humano, sí, pero conforme vamos cambiando socialmente y en nuestras distintas épocas, también los códigos morales, en este caso, tratan de irse actualizando, pero eso no quiere decir que sean perfectos. Por sí, lo tanto, si hay un margen de error, también puede haber, hay un margen de decisión, de un criterio donde pueda moverme, si hablamos como en cierta escala de grises, donde en ciertos casos, de cierta manera, valga la pena cuestionar esos códigos morales. Y a la larga incluso se puede desarrollar un cambio en ese código, como se hace con las leyes también. claro. Si no, no existirían la Cámara de Diputados y Senadores para estar actualizando nuestras, Exacto. nuestras reglas. Y entonces, cuando estamos hablando de ética, no estamos hablando de deberías, estamos hablando de un No, proceso. de un proceso, exactamente. La moral serían los deberías. Y que en cierto sentido está bien porque nos da estructura, Funciona. nos da cierta guía, ¿no? Que no tengamos que reinventar el hilo negro Y para empezar saber un tanto qué hacer, ¿no? Hablando especialmente del código ético del psicoterapeuta o del psicólogo, ¿no? así, Hay cosas muy claras que nos plantea. Sin embargo, como seres humanos y los procesos humanos son tan complejos que probablemente nos veamos desafiados con los famosos dilemas éticos, que es un dilema de razonamiento, no es un dilema de moral como tal. La moral sería mucho más clara, como dices, el deberías me dice aquí sí, aquí no, tan pero de claro. repente necesito reflexionar y procesar, y una de esas cosas que también vamos a hablar es pasarlo por mis propios filtros para poder tomar la decisión que considere más adecuada. Y ese proceso es la ética. ¿Me podrías dar un ejemplo de un dilema ético? Claro. Uno de nuestras guías más fuertes para el psicoterapeuta, para el orientador, para el psicólogo, para el licenciado en desarrollo humano, es el tema de la confidencialidad. La norma de confidencialidad nos habla de que todo lo que se hable en el espacio de consulta se tiene que quedar ahí. Yo tengo un compromiso con el otro ser humano, con mi consultante o paciente, de guardar secrecía de lo que se habla ahí. Ujú. Sin embargo, siempre se ha cuestionado hasta qué punto valdría la pena guardar esa confidencialidad. ¿Habría excepciones a esta norma? ¿Cuándo y cómo valdría la pena que se rompiera la confidencialidad? Y de entrada, yo no puedo plantear que esta confidencialidad sea algo que se rompa de manera ligera, porque entonces incluso a nivel salud pública no funcionaría, porque las personas no irían a terapia Claro, sabiendo o sintiendo que lo que yo voy a hablar enseguida se va a abrir. Entonces hay una razón muy fuerte por la cual debe de haber esa confidencialidad. sí, pero Y por por ejemplo, lo tanto, perdón, debe de haber una razón muy fuerte para que yo cuestione si esta confidencialidad vale la pena romperse. ¿Ok? el ejemplo tal vez sería en el caso de un menor que esté acudiendo a terapia
cuya vida o integridad física esté siendo Así es, amenazada, entonces puedo romper la confidencialidad y hablar con los padres, por ejemplo. así es. De Entonces, hecho, justo los códigos éticos mencionan que la confidencialidad solo se debería romper cuando la vida o la integridad del individuo o de un tercero está en riesgo. ujú, Y o también si alguna autoridad superior, generalmente un juez o figura similar, nos solicita que rompamos esta confidencialidad. Ajá. esto es, esto es. Sin embargo, de nuevo, a veces no es tan claro como blanco o negro. No es tan claro y esto implica un proceso interno de reflexión y esto implica, no sé, al hablar de ética, como de un voto de confianza hacia la persona, porque en términos generales estamos acostumbrados a confiar en los códigos morales que tú mencionas, Ujú. ¿no? Como contenedores confiables para el proceder, pero tendemos a confiar bastante menos en la capacidad eh, personal del individuo de elegir. Así es. Y de hecho, ahí va a ser un elemento bien importante, porque si yo me rijo ciegamente por estos códigos, caigo en un extremo eh, como de sumisión, de obediencia, donde no me permito cuestionar bajo mis propios filtros lo que está pasando. Lo mismo que sería igual de dañino el otro extremo, que sería anarquía o rebeldía total, ¿no? Claro, O sea, sabemos que ninguno de los extremos es bueno. Sin embargo, total obediencia, total sumisión nos priva de esta capacidad de cuestionar nuestras propias normas. Y entonces nunca tendríamos eventos que revolucionen nuestros valores, nuestros códigos, y que son muy importantes. Cuando una persona eventualmente dice, hey, esto no está funcionando, se necesita cierto grado de cuestionamiento a las normas. Entonces, necesitamos tener esta capacidad de integrar ambos aspectos. Eso es una de las cosas que tratamos de abordar en este curso de ética. Que yo sepa y tenga la capacidad también de saberme guiar, de saber para qué existen las normas, eso es súper importante, que no las acate de manera ciega y sin procesar o sin cuestionar, sepa para qué existe esa regla y entonces sí, en dado caso, pudiera llegar a cuestionar en un dilema ético si vale la pena que esa norma sea seguida. Y no solamente por una cuestión personal. En un dilema ético se trata de involucrar a todos los que pudieran estar afectados, ¿no? O se trata de ver todas las partes en este problema y no tomar necesariamente una decisión de manera arbitraria. sí. O sea, tomar en cuenta el contexto, no nada más lo que yo quiero o lo que se me da la gana, sino esto implica, por un lado, proceso, Ujú, autoconocimiento y ujú. desarrollar mi capacidad de elección. Así es, y me encanta cómo lo mencionas, Jenny, porque son tres aspectos justo que tratamos de desarrollar en este diplomado. Ajá. Ver el contexto, atender qué tiene de particular este caso, cuáles son todas las aristas. Y Y no, hablamos de dilema ético, a lo mejor en un contexto en este momento como más terapéutico, pero tenemos dilemas éticos en la vida en cualquier área, ¿no? todo el tiempo, sí. Autoconocimiento. Es importante que yo me conozca de qué pie cojeo, cuáles son mis sesgos, cuál es mi jerarquía de valores que va a influir en mi toma de decisión. Ujú. Sí, y el desarrollo de mi capacidad de elegir, que implica que la autoconfianza se amplíe, se desarrolle, que Sí. me dé un voto de confianza a aquello que estoy procesando, eligiendo. Ujú.
Esto Y es, ahí va a entrar mucho la actitud que mencionaba Carl Rogers de congruencia, donde soy capaz de escucharme a mí mismo, de revisar qué tanto esto me confronta, de revisar qué tan auténtico me siento con esto. Si es un asunto que tiene que ver más con mis propios temas inconclusos, entonces me tocaría procesarlo y atenderlo. Pero si en términos generales me siento limpio al respecto, entonces tengo mayor claridad y, valga la redundancia, mayor congruencia a la hora de tomar una decisión. sí, porque tenemos que percatarnos entonces de cuáles son nuestras reacciones emocionales, aquellos asuntos en los que se nos detona algo inconcluso y que ahí solo puedo tener la capacidad de darme cuenta que no estoy siendo totalmente imparcial, ¿no? Es Así como es, solo la conciencia de mi propia reactividad y esto me dirige de alguna manera al proceso personal. así es. Va a ser clave que yo me conozca a mí mismo y que haga proceso con mis asuntos pendientes. Porque si yo traigo un asunto específicamente, ¿no? Algún trauma, algún evento, alguna serie de eventos que me han hecho especialmente sensible a lo mejor a un tema, o al revés, especialmente insensible a otro tema, difícilmente voy a poder tener ese panorama lo más objetivo y transparente posible. Sí, ¿Sí? sí, Voy a tener un sesgo fuerte hacia un lado, sí. Recuerdo las palabras de Bert Shaw que decía ser objetivo de que no estoy siendo objetivo. por lo menos. Por lo menos. Y entonces me lleva a poder revisar qué es lo que me está pasando, que no estoy siendo objetivo, pero si ni siquiera lo veo o lo considero, difícilmente. Quiero regresarme a algo que mencionaste, bueno, que hemos hablado aquí acerca de los dilemas éticos. También podemos entender un dilema ético generalmente cuando hay un conflicto de valores fuerte entre dos valores de talla similar. Ujú, Estoy dividido entre decisión A y decisión B, o postura A o postura B. Y generalmente dentro de esos caminos o elecciones va a haber un valor o un grupo de valores casi de peso similar al otro. Y por eso es que nos genera tanto conflicto. Si no hubiera esta ujú, casi equidad o peso. Si ujú. estuvieran así, pues sería muy claro, bueno, voy a elegir lo que tiene más peso o más valor para mí. Recuerdo a una persona que decía, me quiero divorciar porque no siento ya amor real, puedo tener aprecio o afecto por mi pareja, pero ya no siento amor, entonces esto es como una falsedad, pero por otra parte me preocupan mis hijos y que pueda sufrir, ¿no? Claro, Entonces, excelente, sí. Y es un ejemplo, gracias también porque es un ejemplo más cotidiano que solamente del quehacer del terapeuta o del orientador. Y justo en este diplomado en ética, no solamente vamos a ver este tipo de casos referentes al psicoterapeuta, ¿no? Sino la idea es que tú puedas entender este tipo de procesos más de la cotidianidad, donde justo se enfrentan, por un lado, el cuestionamiento del divorcio como sentirse una falsedad y probablemente ahí el valor que pugne por ser atendido sea la verdad, la autenticidad, la honestidad. Pero por otro lado, estaba la cuestión de los hijos, es lo que entiendo. sí, Ajá. Y entonces, ahí habría otros valores, ¿no? Por ejemplo, la seguridad para con los hijos, el cuidado, el valor de la familia, como sea que eso se quiera entender. Ujú. ok. ¿Qué le dirías a alguien que puede estar interesado o interesada en tomar este diplomado en ética? ¿Qué beneficio puede encontrar a través de usarlo, hacer lecturas, estar ahí presente, discusiones? ¿Qué puede esperar?
¿Qué beneficio puede tener? Claro, bueno, de entrada, bueno, yo puedo decir que es un curso bastante divertido, nos cuestiona, la idea es que revisemos nuestro propio sistema de valores, ¿Ok? más allá del sistema de valores de nuestra sociedad, que también vale la pena revisarlo, Sí, pero pero el... sobre todo es cómo es mi propio sistema de valores, cómo estoy jerarquizando estos valores, y eso es parte de lo que decíamos del autoconocimiento. Eh, Va a haber muchos elementos en el curso justo de esta parte de autoconocimiento, conocer diferentes aspectos, diferentes posturas filosóficas, desde las cuales yo también me puedo mover para tomar decisiones. Vamos a hablar de dos posturas éticas, que es el utilitarismo y la deontología, que también entendamos que no hay una sola manera de abordar o de resolver dilemas éticos. Depende también la visión filosófica desde la cual me pare. Y esa tiene que ver también, cuál voy a adoptar, depende también del tipo de valores y con la cual yo me sienta más congruente. Entonces vamos a ver algunos tipos de posturas para resolución de conflictos éticos. Ujú. Vamos a revisar también algunos modelos de resolución de conflictos éticos desde una serie de pasos. Eh, Hay una parte que sí está enmarcada para psicoterapeutas, psicólogos, orientadores, trabajadores sociales, licenciados en desarrollo humano, etcétera, donde revisaremos mucho el trabajo con el otro, ¿no? Cuando yo ofrezco este espacio a una persona, un espacio seguro y de exploración, ¿cuáles son como los requisitos o las normas mínimas que yo tendría que plantear para que sea un espacio sanador? Va a haber mucha revisión personal, es un curso de bastante proceso personal. Esto es muy importante, ¿verdad? Sí, la persona puede esperar que sí va a tener un espacio donde poder ventilar, procesar sus propios Sí. dilemas. Y también vamos a cuestionar algunas de estas normas. De nuevo, no en el sentido de cuestionar significa desafiar o hacerlo diferente, sino cuestionar desde el punto de vista de que entendamos para qué Ajá. existe esa norma. Y cuando yo entiendo para qué existe, para qué se creó, cuáles son los riesgos o los beneficios, me es mucho más fácil saber cuándo y cómo aplicarla de manera más sabia. Mm. Si alguien está indeciso en relación a algo importante en su vida, este curso podría ser de utilidad, supongo. Yo creo que sí, yo creo que sí. Hay muchas herramientas para resolver divisiones, indecisiones, y Ujú. esta es una de tantas donde lo abordaríamos como si fuese un dilema ético, y de nuevo esto es como una división de valores. Una división de valores que también puede hablar de diferentes partes de la persona, como lo trabajamos Así en la es, psicoterapia gestal, ¿no? así es. Cuando hablamos de polaridades, ¿no? Efectivamente son dos aspectos del sí mismo Y que pareciera que tienen valores opuestos o contrarios. Sin embargo, ambos valores en el marco de la persona como un todo son valiosos, son funcionales, son nutrientes. sí, Nada más que en ese encuadre en específico buscan cosas distintas a través de querer atender ese valor. esto es. O sea que tal vez dentro del procesamiento del curso se pueda hacer algo de proceso con las propias polaridades. Así es. Recuerdo una persona también, un caso con el cual trabajé, eh, que había querido fuertemente a lo largo de su vida formar una familia. Era algo que le llamaba mucho la atención. Casarse, tener hijos, y a la vez había vivido bastante tiempo una vida solitaria. Cuando se presenta la oportunidad
cuando por fin esta persona cree que encontró a su pareja, encuentra un hombre con las cualidades que buscaba, se siente enamorada, etcétera, pareciera que todo iba Sobre como ruedas. sobre ruedas, ¿no? Encauzado a establecer una relación. Y curiosamente lo que emerge en su proceso terapéutico es la otra parte que se había hecho ya muy a la idea de esta vida solitaria. Ujú. Y solitaria pareciera algo negativo, sin embargo había un valor ahí muy fuerte que no había emergido con tanta fuerza anteriormente y era el valor Ok, de la libertad en un sentido muy amplio, ¿no? Porque esta persona, si elegía no formar una familia, de entrada para esta persona, el formar una familia tenía que ver con la monogamia y este, con la fidelidad a la pareja, ¿no? Entonces, si elegía eso, se privaba de poder estar con otras posibles parejas o no parejas, vamos, pero implicaba cierto grado de compromiso para esa persona. Y era muy valioso, pero lo que no había dimensionado es que en algún punto, cuando estaba cerca de tomar la decisión, parecía que era igual de valioso esta otra manera de vivir, sí, donde se sentía en completa libertad. Recuerdo que me decía esta mujer, es que siento que puedo hacer con mi vida lo que yo quiera y no hay ningún riesgo en cierto sentido. claro. Y si tomo un compromiso, una pareja, y si tenemos hijos, entonces yo tengo que dividir mi vida, ¿no? Hay una responsabilidad fuerte, sobre todo para la familia. Ok, Y fue un proceso que nos llevó varias sesiones donde ella pudiera elegir y no tenía que ser necesariamente blanco o negro en ah, términos de valores. sí, sí. Sí, nuestras elecciones no necesariamente tienen que ser blanco o negro, como lo mencionas, ¿no? A veces en el proceso vamos encontrando gamas de colores o de grises que tal vez no habíamos contemplado en un inicio. Claro, y entonces, bueno, un poco como la solución a la que llegó esta persona, sí se decantó por formar a la familia con la pareja que eligió. Mi impresión es que sí había un sentido de vida ahí más fuerte, pero cómo integrar y cómo darle voz y cómo Darle un sí. atender esa necesidad de libertad dentro de la relación. Ujú. Me encanta esto que dices. Y bueno, pues solamente quiero dejar abierta la invitación. Si tienes ganas de desarrollar tu capacidad de decidir, de elegir, si tienes ganas de desarrollar la confianza en ti mismo, si tienes ganas de emprender un camino de autoconocimiento, tal vez el diplomado en ética pueda ser una opción para ti. La modalidad será presencial y va a ser los lunes de 10:30 a 1:30 de la tarde y nuestro facilitador va a ser Juan Pablo González de Castilla. Gracias. No sé si quieras decir algo más para despedirte. Pues gracias de nuevo por el espacio. Me encantaría que nos topemos y conocer y darles la bienvenida a las personas que se integren. Es un curso muy enriquecedor, divertido, de mucho proceso, pero también de mucho análisis y filosofía acerca de estas normas, ¿no? Ok, muy bien. Gracias. Nos encontramos por acá.